Papá de Devani enfoca investigación en Motel Nueva Castilla. El hotel es nuestro lugar. Detuvieron a la bruja. Y Estados Unidos liberó al Mayito Gordo, hijo del Mayo. Bienvenidos al Caporal del 23 de julio. Comenzamos. Muy seguramente viste este video en las redes sociales sobre unos jóvenes que se subieron al metro, al techo del metro, para grabar un video y subirlo a su canal de YouTube. Esto en la Ciudad de México. Por este hecho, la jefa de gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum, reconoció que hace falta más vigilancia en las instalaciones del metro y pidió a los ciudadanos no exponer sus vidas por likes. Además, confirmó la existencia de una denuncia en contra de estos jóvenes, denuncia presentada por el sistema de transporte colectivo Metro. Finalmente, este pasado viernes 22 de julio, el sistema de transporte informó que la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue una denuncia penal y fue por el delito de ataque a las vías de comunicación. En este caso, pues el llamado es, como joven, pues evidentemente muchos jóvenes les gusta el riesgo, pero están poniendo en peligro su vida y la vida de los demás. Entonces también es un llamado a que todos aquellos que usan las redes sociales, pues en sus propias publicaciones y en los riesgos hacia los demás, pues tomen en cuenta ello, ¿no? Mario Escobar, padre de Devani Escobar, ha hablado en las últimas horas sobre lo que le pudo pasar a su hija entre la fecha en que estuvo desaparecida y en que perdió la vida. Recordarás, Devani fue vista por última vez el 8 de abril. Su cuerpo fue encontrado el 21 de abril. Murió entre 3 y 5 días antes de haber sido encontrado su cuerpo, según el último dictamen de las autoridades tras la tercera autopsia. Por lo que entonces hay duda sobre lo que le ocurrió entre el 9 y el 18 de abril. Un rango de entre 8 y 10 días según el periodo que han establecido las mismas autoridades. De tal forma que las autoridades, si bien sí determinaron que murió por asfixia por sofocación, no determinaron cómo sucedieron las cosas, algo que aún está siendo investigado. El pasado jueves 21 de julio, el papá de Devani aseguró que considera que ella pudo estar secuestrada en el Motel Nueva Castilla, debido a que las últimas imágenes que se tienen de ella el día de su desaparición fueron de su arribo al lugar, y varios días después fue encontrada sin vida en una cisterna en el lugar, por lo que considera que su hija fue secuestrada, asesinada y su cuerpo sembrado en la cisterna. Para nosotros, a partir de ahora, el hotel es nuestro lugar de qué fue lo que le pasó a Devani, qué tanto sufrió nuestra hija que estuvo sin vida. Entonces, a partir de eso, tenemos que nosotros empezar a trabajar y a de alguna manera buscar la verdad. Vaya historia la de la bruja. El 21 de marzo del año 2012, en la comunidad de Angahuán, en Uruapan, Michoacán, una mujer que se dedicaba a la lectura de cartas del tarot, hechicería y brujería, identificada como Cecilia, usó un carrito de juguete para traer a un niño de 5 años de edad y poderlo secuestrar. Los papás del menor comenzaron a recibir llamadas en donde les pedían 600,000 pesos por el rescate del niño, pero decidieron mejor pagarle a la bruja, como se le conoce a Cecilia, para que le ayude a dar con el paradero del niño mediante su bola de cristal. Fue así que Cecilia, la bruja, obtuvo dinero con el secuestro del menor, un secuestro que ella misma había cometido. Pero cuando se vio acorralada, ella y su cómplice, conocida como Delfina, decidieron asesinar al menor de edad y pagarle a otras 2 personas para que se deshagan del cuerpo. Por estos hechos fueron detenidos los 3 cómplices. Pero meses después, la jueza Ernestina Pimental decidió dejarlos en libertad, lo que le valió una investigación en su contra por corrupción. Debido a que la bruja seguía prófuga, los habitantes de la comunidad decidieron destruir
y quemar la casa de Cecilia. De hecho, esta es una de las imágenes de ese domicilio. Entonces, la bruja huyó, no sin antes amenazar con matar a más niños de esa comunidad, incluidos los hermanitos, del niño al que había secuestrado y ya asesinado. La bruja entonces huyó a los Estados Unidos, en donde este viernes 22 de julio se informó que fue detenida por elementos estadounidenses y por la Interpol. Tras 9 años prófuga, ahora ella enfrenta la extradición. Seguramente recordarás que a raíz de la detención de Rafael Caro Quintero, autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos en México que no viajen ni a Sinaloa ni a Sonora principalmente, Sinaloa donde ocurrió la detención, ante una posible reestructura violenta por parte de la delincuencia organizada. Este viernes 22 de julio, sobre el carril de acotamiento de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 32, fueron encontrados 3 cuerpos tirados cerca de la caseta de cobro en la localidad de El Mármol. Las autoridades confirmaron el hallazgo y de manera preliminar informaron que se trataban de 3 hombres con huellas de violencia que fueron tirados durante la madrugada. Así es como pinta el tema de la inseguridad en el estado, luego también de que el pasado 18 de julio el gobernador, el morenista Rubén Rocha, también abrió la posibilidad de un incremento de la violencia en el estado tras la detención de Caro Quintero. Y tratar de estar atentos para evitar, más que para perseguir, para evitar que se dé o se recrudezca la violencia. Yo espero que no. Hago todo lo que esté de mi ánimo, de mi parte, de que no se nos compliquen las cosas. El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos ha informado de la liberación de Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, hijo de Ismael El Mayo Zambada. De hecho, estás viendo en pantalla el sitio web y el reporte de que fue liberado el pasado jueves 21 de julio, aunque esto ha sido posible advertirse este viernes 22 de julio. Zambada Imperial fue detenido el 12 de noviembre del año 2014 en la comunidad de El Salado, en Culiacán, Sinaloa. Fue detenido a bordo de una camioneta en donde llevaba rifles de asalto, pistolas, cargadores de armas largas y de armas cortas y cartuchos. El 16 de noviembre del 2017, un juez lo condenó a 10 años de prisión por portación de arma de uso exclusivo del ejército. Pero fue extraditado a los Estados Unidos en diciembre del 2019 para que sea juzgado por cargos de tráfico de narcóticos. Lo señalaban de trasiego de coca y mota desde México hacia los Estados Unidos y fue sentenciado en junio del año pasado a 9 años de prisión por 2 cargos de narcotráfico. Finalmente, Zambada Imperial, de 38 años de edad, actualmente dejó la prisión este jueves 21 de julio. Era una prisión de mediana seguridad, aunque, de acuerdo con el medio Univisión, todavía le restan por cumplir 5 años de libertad condicional. Con Zambada Imperial suman al menos 4 los integrantes de la familia Zambada, liberados por las autoridades estadounidenses, aunque los otros 3 fueron liberados tras cooperar con las autoridades o declararse culpables. Ellos son, además de Zambada Imperial, Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz y Jesús Zambada García. Sobre la liberación de El Mayito Gordo no hay fotografías ni video. De hecho, solo es posible enterarse una vez que esta liberación ha sido consumada y registrada en el portal de internet del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Imagen que te acabo de mostrar hace unos minutos. Pero sí hay fotografías de él antes de ser detenido. De hecho, te estoy mostrando una de ellas. Así, el caso de uno de los hijos de El Mayo Zambada. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.